Hola, un cordial saludo, mi nombre es Daniel Salazar, estudiante de la Universidad Tecnológica del Centro, curso la carrera de Mercadeo y justo en este momento voy a presentar la tercera evaluación de la asignatura Herramientas de Informática del profesor Hugo Araujo, del tema Formularios de Access. Para comenzar con la introducción a formularios, primero vamos a definir qué son los formularios en Access. Un formulario en Access es un objeto de base de datos que puede usar para crear una interfaz de usuario para una aplicación de base de datos. Existen dos clases de formularios en Access, que son los formularios dependientes y los formularios independientes. Un formulario dependiente es aquel conectado directamente a un origen de datos como una tabla o una consulta que nosotros realicemos, y puede usarse para identificar, editar o mostrar los datos de ese origen de datos. Como alternativa puede crear un formulario independiente, que no esté vinculado directamente a un origen de datos, pero que todavía contenga botones de comando, etiquetas u controles que necesiten para ejecutar la aplicación. ¿Para qué se utiliza un formulario en Access? Pues como lo indica el mismo concepto de formularios en Access, es que son un objeto que opera como base de datos que se puede usar para crear una interfaz de usuario, que está diseñada o aplicada por el creador del formulario por una aplicación de base de datos, ya sea por una base de datos para una empresa, ya sea para finanzas personales o para los estudios, o una base de datos dependiendo de nuestra necesidad o para qué la queramos aplicar. Un formulario visualmente atractivo hace más agradable y eficiente el trabajo con la base de datos, además de evitar que se introduzcan datos erróneos, y un formulario eficaz acelera el uso de la base de datos porque los usuarios no tienen que buscar lo que necesitan. ¿Cómo se crea un formulario mediante la herramienta de formularios? Pues puede usar la herramienta formulario para crear un formulario con un solo clic. Al usar esta herramienta, todos los campos de origen de datos subyacentes se colocan en el formulario. Es decir, cuando se dice subyacentes, es lo que nosotros seleccionamos en nuestras tablas o consultas. Puede empezar a usar el nuevo formulario inmediatamente o puede modificarlo en las vistas de presentación y de diseño, para que se ajuste mejor a nuestras necesidades. ¿Cómo se usaría la herramienta formulario para crear un nuevo formulario? Pues lo explico paso a paso. En el panel de navegación se hará clic en la tabla o consulta que contiene los datos que se deseen ver en el formulario, lo cual se les selecciona todas nuestras tablas y consultas y va a aparecer de color azul todo lo que hayamos seleccionado. En el segundo paso indica que en el grupo de formularios de la pestaña Crear haremos clic en Formularios. Una vez dado clic, Access crea el formulario y lo muestra en la vista de presentación. En la vista de presentación se puede realizar cambios de diseño en el formulario mientras muestre los datos. Por ejemplo, se puede ajustar el tamaño de los cuadros de texto para que quepen los datos si es necesario. Existe otro tipo de formulario, que son los formularios divididos, mediante la herramienta Formulario Dividido, que esa es una opción que está en la parte superior. Un formulario dividido proporciona dos vistas de los datos al mismo tiempo, una vista formulario y una vista de hoja de datos. Un formulario dividido se diferencia de una combinación de formulario y subformulario en las dos vistas que están conectadas al mismo origen de datos y están sincronizadas entre ellas en todo momento. Es decir, se podrán ver ambos campos y se podrán ver los cambios en tiempo real. Si selecciono un campo en una parte del formulario, se seleccionará al mismo tiempo en la otra parte del formulario. Puede agregar, editar, eliminar datos de cualquier parte, siempre que el origen de registro sea actualizable y el formulario no esté configurado para impedir estas acciones. Es decir, no lo hayamos configurado para que esté bloqueado. Trabajar con formularios divididos proporciona la ventaja de ambos tipos de formularios en uno solo. Por ejemplo, puedo usar una parte de la hoja de datos para buscar rápidamente un registro y después usar la parte correspondiente del formulario para verlo o editarlo. Los pasos para crear un formulario dividido mediante la herramienta Formularios Divididos son los siguientes. Como paso número 1, nos iremos al panel de navegación. Haremos clic en la tabla o la consulta que contiene los datos que deseemos incluir en el formulario y además podemos abrir la tabla o la consulta en la vista de hoja de datos. Como segundo paso, en la pestaña Crear, en el grupo Formulario, haremos clic en Más formularios y después haremos clic en Formulario Dividido. Allí nos aparecerá la opción y Access crea el formulario y lo muestra en la vista de presentación. Se pueden realizar cambios de diseño en el formulario mientras muestre los datos. Por ejemplo, se puede ajustar el tamaño de los cuadros de texto para que quepen los datos si es necesario. Ya aclarado todo esto, podemos ir con el siguiente punto, que es cómo crear un formulario que muestre varios registros mediante la herramienta de varios elementos.
Al crear un formulario mediante la herramienta formulario, el formulario de Access crea y muestra un único registro a la vez. Si quiere disponer de un formulario que muestre varios registros, pues que sea más personalizable en una hoja de datos, puede usar la herramienta varios elementos. Vamos por pasos. Paso 1. En el panel de navegación que nos iremos allí, haremos clic en la tabla y consulta que contiene los datos que se deseen mostrar en el formulario. Ya explicamos que aparecerá una vez seleccionado de color azul. El segundo paso, en el grupo de formularios, en la pestaña Crear, haremos clic en la opción Más formulario y después haremos clic en varios elementos. Una vez realizado ese paso, Access crea el formulario y lo muestra en la vista de presentación. Al usar la herramienta varios elementos, el formulario que Access crea es similar a una hoja de datos. Los datos se organizan en filas y columnas y puede ver más de un registro a la vez. Sin embargo, un formulario de varios elementos ofrece más opciones de personalización en una hoja de datos, como la capacidad de agregar datos gráficos, botones y controles. Ya aclarado esto, vamos con el siguiente punto, que es cómo crear y ajustar los formularios en vista de presentación y en vista de diseño. La vista de presentación es la vista más intuitiva a la hora de modificar un formulario. Se puede usar para casi todos los cambios que se desee realizar en el formulario de Access. En la vista de presentación el formulario se muestra en ejecución. Por lo tanto, puede ver los datos tal y como aparecerán cuando el formulario esté en uso. Sin embargo, también puede cambiar el diseño del formulario en esta vista. Como puede ver datos mientras está modificando el formulario, esta es una vista muy útil para ajustar el tamaño de los controles o realizar cualquier otra tarea que afecte a la apariencia y el uso del formulario. En la vista de diseño se nos ofrece una visión más detallada de la estructura de un formulario, por ejemplo los cuadros y las líneas que se pueden visualizar. Se ve similar a como se verían los planos de un proyecto, para que nos podamos hacer una idea. Puede ver las secciones del encabezado, detalle y pie de páginas del formulario. El formulario no se encuentra en ejecución cuando se muestra la vista de diseño. Por lo tanto, se puede ver los datos subyacentes mientras se realizan los cambios de diseño. Sin embargo, hay algunas tareas que puede realizar con mayor facilidad de la vista de diseño que en la vista de presentación, dichas tareas pueden ser las siguientes. Agregar una mayor variedad de controles al formulario como marcos de objetos, dependientes, saltos de página y gráficos. Editar orígenes de control de cuadro de texto en los propios cuadros de texto, sin usar una hoja de propiedades. Nos evitamos ese paso. Cambiar el tamaño de las secciones del formulario como el encabezado y la sección de los detalles. Y también cambiar algunas propiedades de formulario que no se pueden modificar en la vista de presentación. ¿Cómo se ajusta el formulario en la vista de presentación? Pues es simple. Después de crear un formulario se puede ajustar fácilmente su diseño en la vista de presentación con los datos del formulario real como guía. Puede reorganizar los datos y ajustar su tamaño allí de acuerdo a lo que nosotros busquemos. Puede colocar nuevos controles en el formulario y establecer las propiedades de ambos. Es decir, nosotros mismos vamos a introducir dichos controles y establecer las propiedades que queremos solicitar. Para cambiar a la vista de presentación, sencillamente haremos clic en el botón derecho en el nombre del formulario en el panel de navegación y después haremos clic en vista de presentación. Luego Access nos mostrará el formulario en la vista de presentación. Podemos usar la hoja de propiedades para cambiar las propiedades del formulario, sus controles y sus secciones. ¿Cómo podemos ajustar el formulario en la vista de diseño? Pues podemos ajustar el diseño del formulario trabajando en la vista de diseño. Podemos agregar nuevos controles y campos del formulario agregándolos a la cuadrícula de diseño. La hoja de propiedades nos da acceso a muchas de las propiedades que puede establecer para personalizar el formulario a nuestro gusto. Para cambiar a la vista de diseño haremos igualmente con el paso anterior del punto anterior, que es cómo ajustar el formulario en la vista de presentación, pues haremos clic en el botón derecho en el nombre del formulario en el panel de navegación y después hagamos clic en vista de diseño. Vamos con el penúltimo punto, que es cómo crear un formulario mediante el asistente para formularios. Para ser más selectivo con los campos que aparecen en el formulario, puedo usar el asistente para formularios en lugar de las diversas herramientas de creación de formulario mencionados anteriormente. Es decir, indicaremos cómo lo queremos a un asistente virtual establecida ya por el programa de Access, la cual solamente le indicaremos los datos y ella misma nos creará el formulario que solicitamos. También puede definir cómo se agrupan y ordenar los datos y puede usar campos de más de una tabla o consulta, siempre que hayamos especificado con anterioridad las relaciones entre ellas. ¿Cómo se puede hacer un formulario mediante el asistente? Pues los pasos son los siguientes. En el grupo formularios, en la pestaña Crear, haremos clic en Asistente para formularios.
Una vez hayamos seleccionado la opción de asistentes para formulario, nos muestra una ventana en la sección en la cual seleccionaremos qué información queremos que se establezca como base de datos. En esta ventanilla se nos muestra los campos disponibles y los campos seleccionados. Los campos disponibles son los que tenemos a disposición para escoger alguno de cómo si los queremos en el formulario. Para quererlos en el formulario y poder seleccionarlos, pues los pasaremos al campo de seleccionados. Al establecer qué base de datos queremos realizar, se nos aparecerá otra ventana en la cual dispondremos de 4 opciones para seleccionar. La misma nos indica cómo queremos estructurada nuestra base de datos, en la cual nos muestra 4 opciones: en columna, tabular, hoja de datos y justificado. En el siguiente paso se nos muestra una ventana para introducir un título a la base de datos. En conjunto se nos muestra la opción de abrir o modificar el formulario, para ver si queremos modificar algo con anterioridad o si sencillamente si queremos dejarlo así finalmente. Y por último se nos muestra cómo quedó la base de datos con la estructura que ya habíamos establecido en el paso 3. El último punto del que vamos a hablar es cómo crear un formulario mediante la herramienta formulario en blanco. Este es relativamente el más sencillo y práctico. Si el asistente o las herramientas de creación de formulario no satisfacen nuestras necesidades, podemos usar la herramienta formulario en blanco para crear un formulario desde cero. Este método puede crear un formulario con gran rapidez, sobre todo si planea incluir en él solo algunos campos. Para crearlo se hace de la siguiente manera. Como paso 1, en el grupo formularios de la pestaña crear haremos clic en el formulario en blanco. Luego finalmente Access abre un formulario en blanco en la vista de presentación y muestra el panel de lista de campos. En esta lista de campos, los paneles, haremos clic en los signos de más situados junto a las tablas o tablas que contienen los campos que queramos ver en el formulario, es decir, las tablas que ya hayamos establecido con anterioridad. Para agregar un campo haremos clic en él o arrastrémoslo hasta el formulario. Tras agregar el primer campo, si son más, podemos agregar varios campos manteniendo presionada la tecla control, haciendo clic en varios campos y arrastrándolos juntos hasta el formulario, y así adelantando el proceso de enviarlos uno por uno, sino que todos se envían en conjunto. El orden de las tablas en el panel de lista de campos se puede cambiar según la parte del formulario que esté seleccionada en ese momento. Si el campo que deseamos agregar no está visible, probaremos seleccionar la otra parte distinta o intentar agregar el campo de nuevo. A veces se buguea el sistema o a veces no responde como debería. Luego podemos usar las herramientas del grupo de encabezado pie de página en la pestaña de diseño para incluir en el formulario un logotipo, un título y la fecha y la hora para agregar más distinción. También podemos usar las herramientas de control en las pestañas de diseño para agregar una gran variedad de controles al formulario. Para una selección más amplia de controles, haremos clic en el botón derecho en el formulario y haremos clic en la vista de diseño para cambiar a la vista de diseño.